El sistema Iberá tiene dos partes importantes a destacar. Esto que está en color verde es agua y esteros, y embalsados, etc. Y esto azul son las lagunas. Acá está la laguna Iberá, acá está Pellegrini. Allá está Ituzaingó, para ubicarnos en el mapa. Acá están los parajes. Entonces, tenemos la zona de agua y estero, que es lo que está en verde. Lo que está en marrón alrededor son tierras altas. Quiere decir donde están los productores. Acá están los parajes, acá hay medianos, pequeños productores, acá también todo el contorno al sistema acuático son tierras altas productivas de hace muchísimos años, 100 y 200 años. Entonces la propuesta es la siguiente. Esto que está acá en marrón más oscuro son propiedades de Tonkin, digamos, CLT, etc., para decirlo así en general. Estas propiedades de Tonkin son tierras altas, que son las que quiere donar. Él las compró, supuestamente, pero vamos a asumir que las compró. Son propiedades privadas. Esto y esto. Dice que las va a donar, pero para donarlas a parques nacionales puso una condición: que el parque provincial correntino, y las tierras que quedan, que son tierras bajas, porque dentro del sistema, estas son tierras altas, y las tierras bajas son las inundables, a veces hay agua, a veces baja, entonces a veces se ocupan o no. Entonces él pone como: yo voy a donar 150.000 hectáreas si la provincia dona 550. Dona a favor del parque, o mejor dicho, dona su jurisdicción, o se desprende de su jurisdicción. La jurisdicción es la autoridad que tiene, en este caso el Estado provincial, sobre un territorio, pero se va a desprender, se va a expropiar a sí mismo su poder y le está dando autoridad a la nación para que maneje acá. Por ahí dice la ley, el senador se lo escucha decir: esto va a seguir siendo provincial. Probablemente sí, el dominio es provincial, pero ¿quién va a manejar esto? La nación. Todo esto va a ser, no interesa si le dan o no el dominio, aunque el parque sí lo pide. Entonces, ¿cuál es la historia? Tonkin dona 150, la provincia pone 550 y tenemos un hermoso parque de 700.000 hectáreas. ¿Manejado por quién? Por una sola autoridad, Parque Nacional. Entonces, ¿qué tenemos que ver cuando nosotros decimos nuestra tierra y nuestra agua? Que esto que está entre las propiedades de Tonkin son nuestras, son fiscales, sea agua, sea embalsado, sea cañada, lo que sea, son nuestras. ¿Por qué tenemos que permitir que la nación venga a gobernar sobre nuestras tierras? Tonkin, si quiere hacer un zoológico, lo puede hacer. Lo que no puede pedir al Senado es a la provincia decir: esta yo quiero donar allá y quiero que desafecten esa jurisdicción. Eso es lo que nosotros nos oponemos. Esta tierra está en Corrientes. Aunque quiera donarla al Vaticano, también hay que desafectarla. Y nosotros no tenemos ninguna razón para desafectarlo. ¿Por qué? Porque Tonkin quiere y que quiera. ¿Por qué nosotros vamos a ceder parte de nuestro dominio? Ellos son propietarios, como dijo Sonia. Le puede vender o pueden hacer lo que quiera dentro de su campo. Lo que no podemos nosotros perder jurisdicción, porque estamos perdiendo un pedazo de Corrientes. Más aún, más grave aún, es que esto es nuestro y se lo vamos a dar para que maneje parque. A esto serían las 700.000 hectáreas de parque. Pero forzosamente la ley de parque dice: donde haya un parque hay una reserva. ¿Qué quiere decir? Que hay que reservar, cuidar ese parque. Por lo tanto, todo alrededor del parque, sí o sí, es una zona de reserva nacional, en este caso, porque el parque es nacional. O sea, sí o sí, todo esto. Y cuando digo todo esto, ¿qué son? Las tierras altas. ¿Y quién está en las tierras altas? Los productores. Los parajes, grande arrocera, acá tienen forestación, vaca, lo que sea. Cualquier producción, eso sí o sí va a estar en una reserva. Lo que no sabemos si son 100 kilómetros, 1000 kilómetros, 20 kilómetros. No lo podemos saber, ni lo vamos a saber. Lo vamos a saber el día que el que maneja el parque diga: acá, el alambrado viene hasta acá. Y es ley. Es más grave aún.
Esto es gravísimo porque nosotros no sabemos ni si vamos a estar o nos van a sacar o nos van a correr. No es cierto que no le va a pasar nada. No es cierto. Todos saben acá en Mercedes que en este momento, que es una reserva provincial, de los parajes no pueden salir ni poste ni leña porque el gobierno no le da guía. ¿Es así o no? Bueno, entonces quiere decir que hay restricciones. ¿Y cuáles serán las restricciones que vamos a tener con parques nacionales aparte de esas? Ellos son estrictos, como decía Sonia, es un mundo aparte. Parque es un mundo aparte. Dice, no, ese molino no porque me afecta la visión y listo, afuera. Este camino no, tienen capacidad. Fíjense en la ley, pero tienen que leer la ley para poder defendernos, hay que leerla. Ellos tienen capacidad de cerrar un paso, una servidumbre, y abrir donde se les antoja otra servidumbre de paso, pero eso está escrito, no es una interpretación que nosotros decimos será esto. Por favor, lean la ley de parques. Todo el asentamiento humano, suponemos que tenemos, el asentamiento humano no puede ocupar más del 10% de esa superficie. Es decir, si queremos hacer un puesto de la superficie de la reserva, que no la sabemos cuál es, más del 10% no puede ser ocupado por humanos. Entonces es gravísimo. Y la última pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que darle a la nación? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer esto? Porque Tonkin pidió dar lo suyo y que pida. Y nosotros pedimos, el 90% de los correntinos pedimos que no. Y entonces